Mi nombre es Tomás Villarreal y durante 14 años trabajé como operador técnico principal en el Crematorio Municipal de Querétaro. Tengo certificaciones en manejo de equipos de alta temperatura, protocolos de seguridad industrial y he supervisado más de 3.000 procedimientos de incineración. He trabajado en turnos diurnos y nocturnos, he visto casos que llegan en circunstancias delicadas, he procesado situaciones que requerían protocolos especiales. Pensé que después de tanto tiempo nada podría sorprenderme en estas instalaciones. Pero lo que voy a contar es el caso que me obligó a solicitar mi traslado definitivo del turno nocturno y que todavía me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre mi profesión. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área industrial o funeraria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Crematorio Municipal de Querétaro es una instalación moderna que opera las 24 horas. Está ubicado en la zona industrial norte, lejos del centro urbano, rodeado de bodegas y naves industriales. El edificio principal es de concreto gris, funcional, sin pretensiones arquitectónicas. Tiene 2 hornos crematorios principales, marca Industrias Phoenix, modelos industriales capaces de alcanzar 1200 grados centígrados. Cada horno tiene una cámara de combustión revestida en ladrillo refractario, sistemas de control digital de temperatura, extractores de gases con filtros especializados y puertas hidráulicas de acero inoxidable que pesan más de 200 kilos. La sala de operaciones es amplia, con techos altos para facilitar la ventilación. Las paredes están cubiertas con azulejos industriales blancos, fáciles de limpiar. Tenemos monitores que muestran la temperatura interna de cada cámara en tiempo real, sensores de presión, medidores de oxígeno, sistemas de emergencia. El piso es de cemento pulido con drenajes especiales. Hay una zona de preparación donde recibimos los casos, una oficina administrativa, vestuarios y un cuarto de control con cámaras de seguridad que graban todo el proceso. El olor es algo a lo que nunca te acostumbras completamente. Es una mezcla de productos químicos de limpieza industrial, el aroma metálico del acero caliente y durante los procedimientos ese olor particular que genera la combustión a altas temperaturas. Usamos extractores potentes, pero en las noches frías, cuando el aire es más denso, los olores se quedan flotando en la sala. El turno nocturno suele ser tranquilo. La mayoría de los casos llegan durante el día. Por las noches, ocasionalmente procesamos situaciones que requieren procedimientos urgentes o que fueron programados con anticipación por las funerarias. Generalmente trabajo con un asistente, encargado de la documentación y del manejo de equipos auxiliares. Durante el día hay más personal, técnicos de mantenimiento, administrativos, pero en la noche solo estamos nosotros 2 y un guardia de seguridad en la entrada. Aquella noche en particular, mi asistente era Felipe Carranza, un joven de 28 años que llevaba 2 años trabajando conmigo. Era meticuloso con los protocolos, nunca llegaba tarde, siempre revisaba 2 veces cada documento. Teníamos programado un solo procedimiento para las 10 de la noche, un caso enviado por la funeraria San Miguel. Según la documentación, se trataba de un paciente masculino de aproximadamente 65 años, con certificado de defunción emitido por el Hospital General, causa del deceso registrada como falla cardíaca. Todo parecía rutinario. El caso llegó a las 9:40 de la noche en el vehículo de la funeraria. 2 empleados trajeron el contenedor sellado hasta nuestra área de recepción. Verifiqué la documentación, nombre del individuo, número de certificado, autorización familiar, todo en orden. Felipe registró la entrada en el sistema, asignó el número de expediente, preparó las etiquetas de identificación. Los empleados de la funeraria se retiraron después de firmar la transferencia. El contenedor estaba sellado correctamente, etiquetas visibles, sin daños externos. Lo trasladamos a la zona de preparación usando el elevador hidráulico.
La temperatura ambiente en la sala era de 18 grados centígrados, normal para una noche de finales de otoño. Encendí el horno número 1 siguiendo el procedimiento estándar. Verificación de sistemas, purga de la cámara, precalentamiento gradual. Los monitores mostraban la temperatura ascendiendo de forma normal, 400 grados, 600, 800. Felipe abrió el contenedor para hacer la verificación final. Es un protocolo obligatorio. Debemos confirmar que el sujeto coincide con la documentación, verificar que no haya elementos metálicos grandes que puedan dañar el equipo, asegurarnos de que todo esté en orden antes de proceder. Abrió el sello, levantó la cubierta y lo primero que noté fue la temperatura. Los casos que llegan desde morgues o funerarias suelen estar fríos, obviamente, pero este en particular emanaba una sensación de calor. No era mi imaginación. Felipe se apartó un paso y dijo, ¿sientes eso? Acerqué mi mano sin tocar el contenedor. Definitivamente había calor radiando del interior. Tomé el termómetro infrarrojo que usamos para verificar la temperatura superficial de los equipos. Apunté hacia el interior del contenedor. La lectura marcaba 38 grados centígrados. Eso no tenía sentido. Un cuerpo que ha estado en refrigeración debería estar entre 2 y 4 grados. Incluso si hubiera estado a temperatura ambiente durante el transporte, no debería superar los 20 grados. 38 grados es temperatura corporal de una persona viva. Revisé el termómetro. Funcionaba correctamente. Volví a medir. 38.2 grados. Felipe verificó la documentación del traslado. El caso había salido de la morgue del Hospital General a las 7 de la tarde, había estado en las instalaciones de la funeraria durante 2 horas para preparación básica y luego lo trasladaron a nosotros. En ningún momento debería haber alcanzado esa temperatura. Quizás lo dejaron cerca de alguna fuente de calor en la funeraria, sugirió Felipe, aunque sonaba poco convencido. Decidí continuar con el procedimiento. Después de todo, la temperatura no afectaba el proceso de cremación, pero me quedé con esa inquietud. Documenté la anomalía en el registro, anotando la lectura exacta del termómetro. El horno había alcanzado los 900 grados. Programé la temperatura final a 1100 grados, duración estimada de 2 horas y media, según el peso documentado del individuo. Felipe y yo trasladamos el contenedor hacia la plataforma del horno. Usamos el sistema de rieles y la plataforma deslizante. Es un proceso que hemos hecho cientos de veces. La puerta hidráulica del horno se abrió con su sonido característico, un siseo de aire comprimido seguido del chirrido metálico. El interior brillaba naranja intenso, las paredes de ladrillo refractario incandescentes. Posicionamos el contenedor en la plataforma, verifiqué que estuviera centrado correctamente y presioné el botón para iniciar la introducción automática. La plataforma comenzó a deslizarse hacia el interior del horno. El procedimiento toma aproximadamente 40 segundos. El contenedor avanza lentamente mientras la cámara lo recibe. Generalmente, en este punto, empiezas a escuchar los primeros crujidos del material orgánico expuesto al calor extremo. Pero en esta ocasión lo que escuchamos fue diferente. Fue un sonido que nunca había oído en 14 años de trabajo. Algo similar a un golpe seco contra el metal, proveniente del interior del horno. Felipe me miró alarmado. ¿Qué fue eso? El sonido se repitió. No era el crujido normal de la combustión, era algo contundente, rítmico. 3 golpes consecutivos, espaciados por 2 segundos cada uno. Presioné el botón de pausa. La plataforma se detuvo. El contenedor estaba a medio camino, parcialmente dentro del horno. Los golpes continuaron. Ahora eran más fuertes. Miré los monitores. Temperatura interna, 1050 grados centígrados. Presión de la cámara, normal. Flujo de oxígeno, normal. Todos los indicadores técnicos mostraban operación estándar. Tiene que ser el contenedor expandiéndose por el calor, dije, aunque sabía que no era eso. Los contenedores están diseñados para soportar la introducción gradual al calor sin producir ese tipo de sonidos. Felipe tenía el rostro pálido. Tomás, los golpes vienen de adentro del contenedor. En ese momento, la puerta del horno comenzó a vibrar.
No era una vibración mecánica del sistema hidráulico, era como si algo estuviera presionando desde el interior. La puerta pesa más de 200 kilos y está asegurada con 3 puntos de cierre hermético. No debería moverse, pero estaba temblando visiblemente y podíamos escuchar un sonido metálico de tensión, como si la estructura estuviera siendo sometida a presión. Activé el protocolo de emergencia, presioné el botón rojo que detiene todos los sistemas y activa la ventilación de emergencia. La plataforma comenzó a retroceder automáticamente, sacando el contenedor del horno. Los golpes se intensificaron. Ahora eran continuos, desesperados. Felipe retrocedió hasta la pared, con los ojos fijos en la puerta del horno. El contenedor salió completamente de la cámara. La puerta del horno se cerró automáticamente con el protocolo de emergencia. Los golpes cesaron de inmediato. La sala quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido de los extractores y el pitido de los monitores. Felipe estaba temblando. Tenemos que llamar a alguien. Esto no es normal. Yo también estaba alterado, pero intenté mantener la compostura profesional. Vamos a verificar el contenedor. Debe haber una explicación. Nos acercamos con cautela. El contenedor había sufrido deformaciones. La tapa, que debería estar perfectamente plana, ahora tenía abolladuras desde el interior, como si algo hubiera golpeado repetidamente contra ella. Tomé una decisión. Vamos a abrirlo. Felipe me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estás seguro? No estaba seguro de nada, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Llevábamos guantes de protección, mascarillas, seguíamos los protocolos básicos de bioseguridad. Me acerqué al contenedor y comencé a soltar los seguros laterales. Los seguros estaban calientes, demasiado calientes para haberlos sacado del horno solo 2 minutos. Usé una herramienta para evitar quemarme. Solté el primero, luego el segundo. Cuando iba por el tercero, el contenedor completo comenzó a vibrar. No eran golpes, era una vibración continua, como si algo en el interior estuviera temblando o convulsionando. Solté el último seguro. La tapa se levantó varios centímetros, empujada desde adentro, y luego cayó de nuevo. Felipe gritó y corrió hacia la puerta de salida. Yo me quedé paralizado mirando el contenedor. La tapa volvió a levantarse, esta vez más alto, y pude ver vapor escapando por los bordes. No era vapor de agua normal. Tenía un color ligeramente amarillento y un olor que no puedo describir con precisión. Algo similar al ozono después de una tormenta eléctrica, mezclado con un componente orgánico que me provocó náuseas. Retrocedí varios pasos. La tapa del contenedor cayó completamente al suelo con un estruendo metálico. Durante varios segundos no pasó nada. Luego, lentamente, como si algo se estuviera incorporando, la parte superior del contenedor comenzó a moverse. No era posible. Lo que estaba viendo contradecía todo principio biológico que conozco. El sujeto dentro del contenedor se estaba moviendo. No eran espasmos post-mortem, que aunque raros pueden ocurrir. Esto era movimiento coordinado. Una mano se elevó por encima del borde del contenedor. Los dedos se flexionaron, agarraron el metal. La piel de esa mano estaba completamente normal, sin señales de lividez, sin rigidez. La mano de una persona viva. Corrí hacia el panel de control y activé todas las luces de la sala. La iluminación completa reveló la escena con claridad brutal. El individuo dentro del contenedor estaba incorporándose hasta quedar sentado. Sus ojos estaban abiertos. Me miraba directamente, no con la mirada vacía de un cadáver, sino con la mirada enfocada, consciente, de alguien completamente despierto. Felipe había salido de la sala. Podía escucharlo hablando por teléfono en el pasillo, su voz histérica. Yo me quedé ahí, incapaz de moverme, mientras este individuo, que según todos los documentos oficiales había cesado sus funciones vitales hacía más de 20 horas, giraba su cabeza de un lado a otro como si estuviera evaluando su entorno. Entonces habló. Dijo algo en un idioma que no reconocí. No era español, no era inglés. Eran sonidos guturales, ásperos, pero definitivamente estructurados como lenguaje. Intentó salir del contenedor. Sus movimientos eran torpes, descoordinados.
pero tenía fuerza. Se apoyó en los bordes e intentó balancearse para salir. Finalmente reaccioné. Corrí hacia el botón de alarma general. La sirena comenzó a sonar en todas las instalaciones. Las luces de emergencia se activaron, bañando todo en un resplandor rojo intermitente. Salí de la sala de operaciones y cerré la puerta de seguridad tras de mí. Es una puerta de acero con cierre electrónico. La sellé desde el panel exterior. Felipe estaba en el pasillo, pálido, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. Llamé a emergencias. Vienen en camino. Nos quedamos ahí mirando la puerta cerrada. Podíamos escuchar sonidos del otro lado, golpes metálicos, arrastres y ocasionalmente esa voz gutural pronunciando palabras incomprensibles. El guardia de seguridad, un hombre llamado Sergio Maldonado, llegó corriendo desde la entrada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué activaron la alarma? Le expliqué lo mejor que pude, aunque mientras hablaba era consciente de lo absurdo que sonaba todo. Un caso que debería estar listo para cremación estaba moviéndose, hablando, intentando salir del contenedor. Sergio sacó su radio y contactó con la policía municipal. En menos de 10 minutos llegaron 2 patrullas. Los oficiales entraron al edificio con cautela, con las manos en sus armas reglamentarias. Les repetí la historia. Podía ver el escepticismo en sus rostros, pero los sonidos provenientes de la sala de operaciones eran innegables. Decidieron entrar. Abrieron la puerta de seguridad con el código de emergencia. Entraron con linternas y armas en alto. Felipe y yo observamos desde el umbral. El interior de la sala estaba en penumbra, solo iluminado por las luces rojas de emergencia. El contenedor estaba volcado. El individuo no estaba a la vista. Uno de los oficiales iluminó detrás de la columna de soporte del horno número 2. Ahí estaba, acurrucado en posición fetal, temblando violentamente. Los oficiales se acercaron con precaución. «Señor, necesitamos que se identifique. ¿Puede escucharme?» El individuo no respondió. Seguía temblando, produciendo ese sonido gutural continuo, como un gemido o un cántico. Llamaron a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos aproximadamente 15 minutos después, ingresaron con equipo completo. Evaluaron al individuo sin acercarse demasiado inicialmente. Uno de ellos, una mujer llamada Patricia, se volvió hacia mí con expresión confundida. «¿Ustedes dijeron que este caso venía para cremación?» Asentí. «Miren los monitores vitales. Habían logrado colocarle un oxímetro de pulso en el dedo. La pantalla mostraba lecturas claras. Frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, saturación de oxígeno de 96%, temperatura corporal de 37.8 grados. Todos los signos vitales de una persona viva y estable. Patricia contactó por radio con el Hospital General. Necesitaban confirmar la identidad y revisar los registros médicos. El individuo fue trasladado en la ambulancia, aún sin responder a estímulos verbales, solo produciendo esos sonidos extraños. Antes de irse, uno de los paramédicos me dijo: «Esto va a requerir una investigación completa. No se vayan a sus casas todavía. Pasamos el resto de la noche dando declaraciones». Llegaron supervisores del crematorio, representantes de la funeraria, personal del Hospital General. Revisaron toda la documentación. El certificado de defunción estaba firmado por el doctor Emilio Sandoval, un médico forense con 25 años de experiencia. Había examinado al individuo, confirmado ausencia de signos vitales, emitido el certificado oficial. La hora del deceso registrada, 6 de la tarde del día anterior. El doctor Sandoval fue contactado de emergencia. Llegó al crematorio alrededor de las 3 de la madrugada, visiblemente alterado. Revisó los documentos, los sellos, las firmas. Todo era auténtico. Yo mismo realicé el examen. Usé estetoscopio, verifiqué pupilas, ausencia de respiración, ausencia de pulso carotídeo. Esperé los 30 minutos de protocolo para confirmar. Ese individuo no tenía signos vitales cuando lo examiné. Mostraron los videos de las cámaras de seguridad del hospital. Se podía ver claramente al doctor Sandoval realizando el examen, documentando todo,
cubriendo al paciente con la sábana oficial. El caso fue trasladado a la morgue del hospital, donde permaneció en refrigeración durante 5 horas. Luego fue recogido por la funeraria, donde pasó 2 horas más antes de llegar a nosotros. Todos vimos los videos. En ningún momento hubo señales de movimiento, ninguna indicación de que el individuo mantuviera funciones vitales. Sin embargo, 10 horas después de ser certificado, ese mismo individuo estaba consciente, con signos vitales estables, aunque en un estado mental completamente alterado. El caso fue trasladado de vuelta al Hospital General para evaluación exhaustiva. Se estableció un equipo médico multidisciplinario: neurólogos, cardiólogos, psiquiatras, especialistas en medicina interna. Durante los días siguientes, mientras continuaban las investigaciones, me mantuvieron informado de manera limitada. El individuo había recuperado algunas funciones cognitivas básicas, aunque permanecía sin capacidad de comunicación coherente. Las pruebas médicas mostraban resultados desconcertantes. Su cerebro presentaba patrones de actividad inusuales, con áreas que mostraban daño por falta de oxígeno consistente, con horas sin circulación sanguínea, pero otras áreas funcionando a niveles normales. Los cardiólogos no podían explicar cómo un corazón que había cesado sus funciones durante horas podía estar bombeando sangre sin ningún daño isquémico significativo. Yo no podía dejar de pensar en los detalles técnicos: la temperatura corporal de 38 grados cuando llegó, los golpes desde el interior del horno, la fuerza para deformar el contenedor metálico. No eran cosas que pudieran explicarse con catalepsia o estado de coma profundo. Había algo fundamentalmente imposible en todo el evento. Felipe solicitó su renuncia una semana después. Me dijo que no podía seguir trabajando en las instalaciones, que cada vez que veía un contenedor sellado, se quedaba paralizado imaginando que algo podría empezar a moverse desde el interior. Yo lo entendí completamente. Yo mismo estaba experimentando pesadillas recurrentes. Aproximadamente un mes después del incidente, recibí una llamada de un colega que trabajaba en un crematorio privado en León, Guanajuato. Nos conocíamos de conferencias profesionales. Su nombre es Lorenzo Vega, un operador técnico con más experiencia que yo. Me dijo que había escuchado rumores sobre el caso en Querétaro y necesitaba hablar conmigo en privado. Nos reunimos en un café alejado de nuestros lugares de trabajo. Lorenzo traía una carpeta con documentos. Lo que voy a mostrarte no es oficial. Técnicamente no debería tener estos papeles. Abrió la carpeta. Eran reportes internos de varios crematorios en diferentes estados: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa. Fechas dispersas en los últimos 3 años. Cada reporte describía incidentes similares, casos certificados que mostraban señales de actividad durante el procedimiento de cremación, contenedores que se calentaban inexplicablemente, movimientos detectados. En 2 casos, los operadores habían detenido el proceso y al abrir los contenedores encontraron indicadores vitales. Ninguno de estos incidentes había sido reportado públicamente. Las instituciones involucradas los habían manejado con discreción extrema. ¿Por qué nadie habla de esto?, pregunté. Lorenzo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque no hay explicación que no suene a locura. Los médicos involucrados protegen sus licencias, los crematorios protegen su reputación, las familias firman acuerdos de confidencialidad. Todo el mundo quiere que estos casos desaparezcan silenciosamente. Me mostró otro documento, un estudio no publicado realizado por un grupo de médicos forenses y neurólogos. Especulaban sobre estados de animación suspendida extrema, condiciones no reconocidas por la medicina convencional, donde las funciones vitales se reducen a niveles indetectables con equipos estándar. Pero eran solo especulaciones. No había conclusiones definitivas, solo preguntas inquietantes. «El individuo de tu caso, ¿qué pasó con él, Cali?», preguntó Lorenzo. Le conté lo poco que sabía. Había sido trasladado a una institución especializada en Ciudad de México. Su identidad había sido confirmada eventualmente, su familia contactada. Oficialmente, el caso se había cerrado como un error diagnóstico extremadamente raro, un fallo en los protocolos de verificación.
Pero yo sabía que no era un simple error. Los procedimientos de verificación son extensos. Múltiples profesionales revisan cada caso. El doctor Sandoval era un forense experimentado. Había seguido todos los protocolos correctamente. No era incompetencia. Era algo que nuestros instrumentos y conocimientos actuales no pueden detectar o comprender. Después de esa conversación con Lorenzo, comencé a investigar por mi cuenta. Pasé noches revisando bases de datos médicas, leyendo estudios sobre estados de coma, muerte cerebral, catalepsia. Encontré casos históricos de personas enterradas vivas antes de la medicina moderna, casos donde los protocolos actuales deberían prevenir esos errores. Pero también encontré anomalías, reportes ocasionales de situaciones inexplicables que quedaban archivadas sin resolver. El impacto psicológico del incidente comenzó a afectar mi trabajo. Desarrollé ansiedad severa durante los turnos nocturnos. Cada vez que preparaba un caso, verificaba los documentos obsesivamente, revisaba múltiples veces cada detalle. Empecé a tomarle la temperatura a cada contenedor con el termómetro infrarrojo, buscando cualquier anomalía. Mis manos temblaban cuando tenía que activar el horno. Mi supervisor notó los cambios. Me sugirió tomar vacaciones, considerar apoyo psicológico. Tomé 2 semanas de descanso, pero al regresar la ansiedad era peor. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese individuo incorporándose en el contenedor, mirándome con ojos completamente conscientes, hablando en ese idioma imposible. Aproximadamente 4 meses después del incidente principal, ocurrió algo más. No fue en mi turno, sino en el turno vespertino, con otros operadores. Un caso llegó desde una funeraria diferente. Durante la preparación, antes de introducirlo al horno, el contenedor comenzó a emanar calor. El operador de turno, conociendo mi experiencia, detuvo inmediatamente el procedimiento y contactó a servicios médicos de emergencia. El individuo fue trasladado al hospital. Esta vez estaba consciente cuando abrieron el contenedor, desorientado pero capaz de responder preguntas básicas. Los exámenes médicos posteriores confirmaron signos vitales normales. Nuevamente, el certificado de defunción había sido emitido correctamente por un médico competente, siguiendo todos los protocolos. Este segundo caso confirmó que no había sido un incidente aislado. Había un patrón, algo que estaba ocurriendo con una frecuencia baja, pero definitivamente presente. Las autoridades de salud estatales iniciaron una revisión de protocolos, pero ¿cómo revisas protocolos cuando el problema no es procedural, sino algo que la ciencia médica actual no puede explicar? Solicité mi transferencia permanente del turno nocturno. Me asignaron tareas administrativas durante el día, supervisión de mantenimiento de equipos, revisión de documentación. Acepté la degradación de facto de mis responsabilidades. No podía seguir operando los hornos, no después de saber que en cualquier momento podría estar a punto de incinerar a alguien que no estaba realmente listo para ese procedimiento final. Los compañeros que conocían los detalles completos del caso me miraban diferente. Algunos con curiosidad, otros con algo parecido al miedo, como si yo llevara alguna marca que pudiera contagiarse. Los que no conocían los detalles asumían que había tenido algún tipo de crisis personal. Dejé que pensaran eso. Era más fácil que intentar explicar la verdad. Ahora, casi un año después, sigo trabajando en el crematorio, pero en funciones administrativas. Llevo los registros, coordino horarios, reviso mantenimiento de equipos. Nunca más he vuelto a operar un horno. A veces veo a los operadores del turno nocturno preparando casos y siento una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque no soy yo quien tiene que enfrentar esa incertidumbre. Culpa porque sé lo que potencialmente están enfrentando y no puedo advertirles sin sonar como alguien que ha perdido contacto con la realidad. Me pregunto constantemente cuántos casos han pasado sin incidentes. ¿Cuántos individuos fueron procesados correctamente porque realmente habían alcanzado el final de sus funciones vitales? Pero también me pregunto cuántos otros casos, como el mío, han ocurrido en crematorios alrededor del mundo, silenciados por acuerdos de confidencialidad, enterrados bajo capas de burocracia institucional. La ciencia médica tiene protocolos extensos para verificar el cese de funciones vitales.
Múltiples profesionales revisan cada caso. Usamos instrumentos sofisticados, seguimos procedimientos establecidos por décadas de práctica médica, y sin embargo, algo está pasando que nuestros instrumentos no detectan. Algún estado fisiológico que imita perfectamente la cesación de funciones vitales, pero que puede revertirse. O quizás es algo más perturbador. Quizás hay condiciones que realmente terminan las funciones vitales, pero bajo ciertas circunstancias inexplicables, esas funciones pueden reiniciarse. No es reanimación médica, no es intervención externa. Es algo interno, algo que ocurre en el límite, entre lo que consideramos vivo y lo que consideramos perdido. No tengo respuestas. Los médicos que estudiaron los casos no tienen respuestas. Los investigadores que revisaron los protocolos no tienen respuestas. Solo tenemos preguntas que se multiplican cada vez que pensamos en ellas. ¿Cuántos casos similares han ocurrido históricamente? ¿Cuántos no fueron detectados a tiempo? ¿Qué porcentaje de casos certificados podrían estar en esos estados intermedios que no podemos detectar? Pienso en las familias, las que recibieron urnas con los restos de sus seres queridos, sin saber nunca que quizás hubo un momento, segundos antes del procedimiento final, donde algo todavía permanecía. Pienso en los operadores de crematorios que llevan décadas en la profesión, que han procesado miles de casos, sin saber si alguna vez estuvieron a punto de cometer un error irreversible. A veces, tarde en la noche, cuando estoy solo en mi oficina revisando registros, escucho los hornos operando en la sala adyacente. Escucho el zumbido de los extractores, el siseo del gas, los crujidos normales del equipo bajo temperaturas extremas, y me detengo, conteniendo la respiración, tratando de distinguir si hay algún otro sonido mezclado con los ruidos industriales. Algún golpe que no debería estar ahí, alguna señal que fue ignorada. La imagen que no puedo borrar de mi mente es la de ese primer individuo, sentado en el contenedor, mirándome con ojos completamente conscientes. No era la mirada vacía de alguien en estado vegetativo, no era la confusión de alguien saliendo de un coma, era la mirada de alguien completamente despierto, completamente presente, atrapado en un cuerpo que había sido certificado sin funciones vitales 10 horas antes. ¿Dónde estuvo su conciencia durante esas 10 horas? ¿Qué experimentó mientras estaba en refrigeración en la morgue, mientras era trasladado en el vehículo funerario, mientras lo preparábamos para el procedimiento final? Si sus funciones cerebrales estaban activas a algún nivel indetectable, ¿fue consciente de todo? Esas preguntas me persiguen. He considerado dejar completamente la profesión, buscar trabajo en algún área totalmente diferente, algo donde no tenga que pensar en estas cosas nunca más. Pero algo me detiene. Quizás es el sentimiento de que mi experiencia podría ser útil, que si permanezco conectado con la industria, podría ayudar a desarrollar mejores protocolos, mejores sistemas de verificación, alguna forma de prevenir que estos casos pasen desapercibidos. O quizás simplemente no puedo alejarme porque necesito entender. Necesito saber si eventualmente la ciencia médica alcanzará estos fenómenos, si desarrollaremos instrumentos capaces de detectar esos estados intermedios, si algún día tendremos explicaciones que no suenen a especulación pseudocientífica. Hasta entonces, vivo con la incertidumbre, con el conocimiento de que en las instituciones más profesionales, con los protocolos más rigurosos, con el personal más capacitado, todavía existen eventos que desafían todo lo que creemos saber, eventos que silenciosamente ocurren, son silenciados y continúan sucediendo mientras seguimos operando bajo el supuesto de que nuestros métodos son infalibles. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.